Bueno, continuamos con la unidad número 3 anunciada a todos y cada uno de ustedes, indicando de que lamentablemente no puedo estar presente físicamente, pero sí a través del blog, informando un poco y avanzando con la unidad número 3 que habla sobre los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Eh, Realmente el tema es muy amplio y es de amplio debate el hecho de que la Constitución hoy en día ha sido motivo de amplio debate por los candidatos a la presidencia de la República. Recordarán que muchos de aquellos dicen que es necesario reformar la Constitución, otros dicen que es necesario llamar a una consulta popular para preguntarle al pueblo si la Constitución está concebida y si está bien concebida y si algunos de los derechos están siendo vulnerados para los intereses de los ecuatorianos. El tema no pasa tanto por el debate de que si estamos o no estamos eh, con una constitución favorable o desfavorable. El tema es cuántos de los ecuatorianos realmente nos hemos empoderado del tema de la constitución y cuántos de nosotros conocemos realmente nuestros deberes y nuestros derechos. Por ahí pasa un poco el tema, ¿no? Porque yo creo que a veces podemos cambiar las constituciones que sean, se pueden hacer enmiendas, pero muchas veces al desconocerla no tenemos el conocimiento sobre cómo actuar para un caso de emergencia o para un caso de reivindicar nuestros derechos como ciudadanos. Entonces el artículo 10 parte diciendo de que las personas, pueblos, nacionalidades son titulares y gozarán de los derechos que garantiza la Constitución. Esto dice que seremos sujetos de los derechos que nos reconozcan a nosotros como tal, es decir, el derecho de la libre participación, de la libertad de expresión, de ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanos que somos, de participar en foros, en debates, en conversaciones, en conversatorios. Entonces, de una u otra manera tenemos derechos adquiridos plenamente. El tema en debate es cuántos de esos derechos son los que realmente se aplican en el Ecuador de manera democrática y libre. Eso es un poco para el análisis, si es que lo ponemos un poco en contexto político. Pero no quiero entrar en ese contexto porque muchos de los candidatos dan sus opiniones, dan sus verdades, y yo creo que nadie es dueño de la verdad, ni el propio gobierno. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos bastante de la Constitución y saber qué tan favorable o desfavorable han sido en estos últimos años la aplicabilidad de la Constitución de la República. El artículo 11 habla sobre el ejercicio de los derechos, se regirán por los siguientes principios. Uno, de que todas las personas, habla en el inciso 2, todas las personas somos iguales y gozaremos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. ¿Cuánto se aplica en la práctica? Ustedes pueden dar respuesta o dar testimonio de aquello. El inciso 9 habla de que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y los derechos garantizados en la Constitución llega un momento en que llegan a un debate. Porque si hablamos del derecho a la libertad de opinión y de pensamiento, nos encontramos con una ley de comunicación que tiene algunas restricciones para esa libertad de pensamiento y de opinión. Tenemos la libertad de comunicar y estar informados, pero tenemos una ley orgánica de telecomunicaciones que rige, controla y sanciona también algunas programaciones o contenidos que pueden ser considerados para el Estado como inapropiados para la colectividad. Entonces, veamos cuáles son las verdaderas garantías que nos da la Constitución a los ecuatorianos en materia de comunicación y de telecomunicaciones, por citar estos ejemplos. Vamos a continuar un poco con el artículo número 12, hablando sobre el derecho al agua, que es fundamental y renunciable. Dice que el agua se constituye un patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Esos son tres términos, tres palabras bastante nuevas para mi estudiantado. Yo sé que a algunos se va a quedar un poco pensativo, pero lo inalienable, lo imprescriptible y lo inembargable significa que nadie puede quitarnos el derecho a tener, a producir, a consumir agua de calidad para todos y todas y todos los ecuatorianos
que habitamos en este territorio. La realidad no dice lo mismo constitucionalmente hablando, por cuanto muchas personas hoy en día todavía tienen que proveerse de agua a través de los tanqueros o tienen que construir pozos barrenados para proveerse de agua. Esa es una realidad que nos atañe mucho acá en Manabí, por cuanto yo creo que uno de los principales cambios o mejoras que debería hacer un gobierno descentralizado o un gobierno provincial sería atender a la población en el servicio de líquido vital, que no solo sea un servicio, sino sea de calidad, que es lo que esperamos y aspiramos todos los ecuatorianos que habitamos en este bello Ecuador. El artículo 13 habla sobre las personas y los colectivos que tenemos derecho a un seguro permanente de alimentación, suficientes y nutritivos, pero preferentemente producidos a nivel local. Esa palabra significa, condiciona de que Ecuador siempre consume lo nuestro. Y eso ya lo habíamos hablado en clase. ¿Cuánto en el Ecuador se consume lo interno? Yo creo que el 99%. Muy pocas cosas vienen del extranjero. Ese es el modelo de desarrollo endógeno que ha implementado el régimen y que en cierta medida ha dado resultados para las grandes minorías, no así para las escasas mayorías que antes utilizaban sus monopolios para someter un poco a la clase trabajadora en función de su productividad y en función de que eran efectivamente monopolios, solo ellos tenían un control sobre el mercado. Ahora no es el control del mercado sobre el capital humano, sino es el capital humano sobre el poder de las empresas. Esto tiene mucho que ver con el derecho que tenemos los ecuatorianos a acceder a productos de calidad. Y está en nuestra capacidad la lectura de los cuadros nutricionales, de los ingredientes con los cuales están compuestos los alimentos que vamos a ingerir. Se quiere con eso un Ecuador mejor alimentado, un Ecuador más sano, un Ecuador más seguro en el tema de la nutrición y un Ecuador soberano en la producción y en la capacidad y en la generación de materia prima para el consumo de los habitantes. Esto es cuanto puedo hablarles en estos 8 minutos sobre estos 4 artículos de la Constitución que me parecen muy interesantes analizarlos. Creo que ahora con esto de la campaña electoral, con el tema de los debates presidenciales, ustedes se habrán dado cuenta de que muchos hablan el tema constitucional. Muchos se habla de que se está atropellando la Constitución, cosa que no me parece justo, porque lo que se hizo fue mejorar, adaptar la Constitución a las necesidades y a los problemas de la sociedad ecuatoriana. Muchos de esos artículos que fueron modificados en la Constitución han permitido que hoy en día los ecuatorianos podamos acceder no solo a los alimentos, sino a muchos servicios y a muchos otros oportunidades que antes eran esquivas, mirándolo de manera muy generalizada. Antes habían preferencias, hoy día el Ecuador se maneja a través de méritos, en algunos casos. Tampoco puedo hablar ni poner las manos sobre el fuego, decir que en el Ecuador se está manejando total transparencia en el campo de los servicios públicos o los servicios privados. Hay mucho que mejorar, pero no solo en la parte de la infraestructura. El cambio realmente de los bienes y de las políticas están en mejorar, capacitar y perfeccionar el talento humano. Yo creo que las universidades son un buen ejemplo de cuánto tenemos y tenemos que mejorar la planta de los docentes que impartimos clases a los estudiantes. Entonces era esto un poco el análisis de estos 4 artículos. Ya habíamos hablado sobre el tema de
visiones profesionales de las políticas. Y cuando hablamos de la Constitución, entramos en un análisis de qué tan favorables han sido estos cambios para el bien de las personas, qué tan bien se han constituido estas políticas para mejorar la calidad de vida y para que las personas puedan acceder a un empleo. Desde el punto de vista funcional, pragmático, qué tan valioso ha sido esta Constitución para que se reivindiquen los derechos de las personas que antes no tenían nada y que hoy tienen posibilidades de estudiar, de acceder a servicios de salud, de acceder a una beca y de tener la posibilidad de, ¿por qué no?, tener un bono para poder tener un buen inicio en materia económica de productividad. Esto significa un poco analizar el hecho y el derecho, el hecho de que las políticas públicas son aprovechadas para quienes nos informamos oportunamente y sabemos actuar a tiempo en función de nuestras necesidades. Cuando no nos informamos, muchas veces cometemos o lamentamos, y muchas veces también injustamente, responsabilizamos a un gobierno de que la justicia no se dio para mi sector, para mi familia o para mi sector. Juega en cuestionamiento la subjetividad, porque el que está informado y el que sabe de lo que ocurrió, por ejemplo, en Manabí, sabía que había un bono de reconstrucción y que solo tenían que acercarse a un ministerio de la vivienda, al MIDUBI, para poder solicitar el bono de la reconstrucción. Quien no se enteró, quien no se informó, quien no sabía que existía un ministerio, dice hoy en día, este gobierno no nos ha ayudado en nuestras necesidades. Eso es un tema para el debate y para un poco analizar qué tan favorables son las políticas públicas para los ciudadanos. Creo que necesitamos un pueblo más letrado, un pueblo donde nos interesemos un poco de escuchar las propuestas, no solo del gobierno, sino también de los sectores de la oposición, porque siempre es bueno mantener un equilibrio de lo que se dice y de lo que se hace, y también de lo que se dice que está a favor y de lo que se está en contra. El Ecuador en los últimos años ha tenido muchos sesgos en materia comunicacional y ideológicamente también. Pero detrás de todos esos yo creo que es necesario replantearnos en esos 4 artículos de los derechos constitucionales que me parecen muy importantes: agua, alimentación, acceso a los derechos constituidos, a los derechos constitucionales y sobre todo, algo que me parece muy importante, que todos tenemos iguales derechos, deberes y oportunidades. Derechos a vivir bien, deberes de hacer cumplir las leyes y oportunidades de aprovecharlas, como ustedes que están estudiando y que están propugnando tener un título de tercer nivel que les permita tener un trabajo a corto o largo plazo. Esto era cuanto puedo informarles en la clase de hoy. Mil disculpas, creo que es la primera vez que me trabo unas 2 o 3 veces, pero bueno, estoy con la premura del tiempo, tendré que viajar y bueno, desearles a todos una gran semana. Nos estaremos viendo el miércoles con los del Paralelo A las 7 de la mañana, no soy afanado. Y con los del B sí nos vemos ya el próximo lunes. Espero que los del Paralelo B me entreguen el ensayo en el blog ya.